Hola, en este vídeo te voy a presentar las principales formas jurídicas que existen en la actualidad para iniciar una actividad. Vamos a ver sus principales características, ventajas y desventajas y las obligaciones fiscales y contables que cada una de ellas conlleva. Comencemos por el empresario individual o autónomo. Esta figura se define como aquella persona física que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica o empresarial de manera remunerada. Su principal característica es que la responsabilidad del autónomo es ilimitada. Esto quiere decir que responde con todo su patrimonio de las deudas que adquiera como resultado de su actividad. Las ventajas de esta figura es que se puede hacer la tramitación de manera electrónica, de manera ágil y rápida y no requiere la aportación de un capital mínimo. También la gestión diaria de la actividad conlleva menos obligaciones contables. Existe otra figura poco conocida que se llama el empresario individual de responsabilidad limitada. Esta opción limita la responsabilidad de la persona autónoma a su vivienda habitual siempre que ésta no supere los 300.000 euros de valor catastral o 450.000 si estamos en una población de 1,5 millones de habitantes. Esta figura tiene una serie de especialidades como que a la hora de su constitución ya requiere hacer otros trámites como acudir a notario, firmar una escritura con el consiguiente coste e inscribir esa escritura e inscribirnos como autónomos de responsabilidad limitada en el registro mercantil. Como obligaciones también conlleva que debemos de indicar que somos autónomos de responsabilidad limitada en todas nuestras facturas emitidas o recibidas y que debemos de presentar cuentas anuales como si de una sociedad se tratara anualmente al cierre de cada ejercicio en el registro mercantil. También existen la comunidad de bienes y la sociedad civil como formas de asociación entre autónomos que ponen en común bienes o patrimonio con el objetivo de realizar una actividad empresarial y de obtener beneficios. ¿Qué supone darse de alta como autónomo? Principalmente supone el comienzo de las obligaciones con dos organismos, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. En la Tesorería General de la Seguridad Social tendrás que darte de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Esto implica que pagarás una cuota mensual que variará en función de la base de cotización que elijas. Actualmente la base de cotización mínima para los autónomos es de 944,40 euros al mes. La base de cotización máxima está fijada en 4.070,10 euros al mes. Puedes elegir entre la mínima y la máxima o tramos intermedios. En función de la edad se establecen limitaciones a este mínimo y a este máximo. Por lo tanto, consulta en función de tu situación personal si tienes acceso a este mínimo o a este máximo o se te aplican mínimos y máximos especiales. Sobre la base de cotización elegida se paga actualmente el 30,3%. Esta cantidad, este porcentaje de retención varía cada año, por lo tanto es recomendable que pidas cita en nuestro servicio de asesoramiento a emprendedores para conocer qué porcentaje de retención se está aplicando en el momento actual. Existen reducciones y bonificaciones en la cuota para las personas que se dan de alta como autónomas por primera vez. Para conocerlas puedes ver nuestro vídeo de ayudas o subvenciones o solicitar cita de asesoramiento en nuestro servicio. Con la agencia tributaria, la persona física autónoma adquiere una serie de obligaciones de información, presentación y pago de impuestos. El impuesto sobre actividades económicas es un impuesto en el cual están exentas las personas físicas o las personas jurídicas sujetas al impuesto de sociedades cuya cifra de negocios neta no supere el 1.000.000 de euros. El impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto progresivo y directo que grava cualquier renta obtenida por la persona física, por lo tanto la persona autónoma está sujeta a este impuesto y tenemos diferentes regímenes. Tenemos el régimen de estimación objetiva o por módulos y el régimen de estimación directa, que a su vez puede ser estimación directa normal o estimación directa simplificada. El régimen de estimación objetiva por módulos consiste en pagar una cuota fija trimestral que se establecerá en función del tipo de actividad a la que te dediques y de las características de tu negocio. Todo esto viene regulado en unas órdenes ministeriales de Hacienda que puedes consultar o solicitar cita en nuestro servicio para que un asesor te ayude a identificar si tu actividad está o no incluida en este régimen. El régimen de estimación directa consiste en que la persona autónoma tributa en el IRPF en función del resultado de su actividad. Se calcula ingresos menos gastos y a lo que nos dé se le aplica una retención y ese es el resultado que debemos de ingresar en concepto de IRPF.
La retención general es el 15%. Para actividades profesionales se permite hacer una reducción del 7% el primer ejercicio de actividad y los 2 siguientes. Tienes que consultar qué epígrafe de actividad le corresponde a la actividad que vas a realizar y en función del epígrafe, pues si estás en la sección 2 de actividades profesionales te podrás hacer esta reducción. También debes saber que las actividades empresariales comprendidas en la sección 1 del IAE no llevan retención, por lo tanto es importante que entiendas y te informes y comprendas qué epígrafes de actividad corresponden a la actividad o las actividades que quieres realizar y desde ahí te informes de tus obligaciones con respecto al IRPF y de cómo tienes que presentarlo y cómo tienes que tributar y qué retención se te aplica. La presentación del impuesto de la renta de las personas físicas se puede hacer de manera trimestral mediante pagos fraccionados o de manera anual. Esto también depende del epígrafe de actividad que corresponda a la actividad que vas a realizar. Más aspectos que debes de tener en cuenta para comprender el impuesto de la renta de las personas físicas. Las facturas a particulares no llevan retención de IRPF. Las facturas a empresas extranjeras, si vas a facturar a empresas extranjeras, tampoco llevan retención de IRPF. Si como profesional autónomo más del 70% de tu facturación sí lleva retención de IRPF, es decir, va destinada a otros profesionales o a otras empresas, no tienes la obligación de hacer pagos fraccionados, de presentar el IRPF de manera trimestral, sino que tan solo tienes la obligación de presentarlo de manera anual en el modelo 100 de la declaración de la renta. Asimismo, si como profesional autónomo que trabajas con otros profesionales y emites siempre tus facturas a otros profesionales o empresas con esa retención, al final de cada año natural puedes pedir a todas esas empresas u otros profesionales con los que has trabajado el certificado de retenciones para asegurarte de que los otros han ingresado efectivamente y de manera correcta tu IRPF en Hacienda. Vamos con el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. ¿Cómo funciona el IVA? El régimen general y el más comúnmente utilizado funciona de la siguiente manera. Se calcula IVA repercutido menos IVA soportado y lo que nos dé es lo que ingresamos en Hacienda de manera trimestral. Existen diferentes tipos de retención. El IVA general es el 21%. Tendrás que consultar en función de tu actividad si te aplica la retención general o cualquier otro tipo de retención reducida. El IVA repercutido es todo aquel que tú repercutes a tus clientes en los servicios o productos que vendes. Y el IVA soportado es todo aquel IVA que tú pagas por comprar los productos o servicios o contratar los servicios que necesitas para realizar tu actividad. El resultado de esta resta es la que tú presentas de manera trimestral a Hacienda y pagas en caso de que dé positivo o te devuelven en caso de que dé negativo. También existen otros regímenes de IVA, como el régimen simplificado asociado a la estimación objetiva por módulos del IRPF, el recargo por equivalencia o el régimen de criterio de caja. Si en función de tus epígrafes de actividad entras dentro de algunos de los regímenes especiales, lo mejor es que pidas una cita de asesoramiento con nuestros asesores del punto de atención al emprendedor y te informarán de cuál es el régimen más adecuado que puedes elegir y de cómo funciona cada uno de ellos. Vamos a hablar ahora de la sociedad limitada. La sociedad limitada es la forma jurídica más común de iniciar una actividad entre una o más personas. Se puede constituir con una sola persona, en cuyo caso se denomina sociedad limitada unipersonal o con varias personas. La sociedad limitada tiene personalidad jurídica propia y carácter mercantil. Se rige por la Ley de Sociedades de Capital y se inscribe a la hora de su constitución en el registro mercantil. Su capital social, que los socios lo pueden aportar en forma dineraria o no dineraria, está dividido en participaciones sociales. Las ventajas de la sociedad limitada, la principal ventaja que lo diferencia de la figura del autónomo es que la responsabilidad de los socios se limita al capital social aportado. Las desventajas en comparación con la figura del autónomo, por ejemplo, es que la gestión a la hora de su constitución es un poco más compleja, requiere más trámites y tiene un cierto coste de tasa de notario y de tasa de registro mercantil. También a la hora de llevar la contabilidad diaria, las obligaciones contables de la sociedad limitada pues son mayores que las de un autónomo.
Desde el punto de atención al emprendedor podemos apoyarte en la tramitación administrativa de la constitución de tu sociedad y podrás beneficiarte al tramitar a través de un punto público de tasas reducidas en notaría y en registro mercantil. Para poder beneficiarte de esta reducción en las tasas, tu sociedad debe cumplir una serie de requisitos. El primero es que se constituya con personas físicas, no con personas jurídicas. El segundo es que el capital sea el mínimo de 3.000 euros. Podemos constituir sociedades de mayor capital social, pero entonces la tasa también se incrementa un poco. El segundo de los requisitos es que tienes que indicar un máximo de 5 epígrafes de actividad, no más. Y por último, te debes de acoger a los estatutos tipo que están publicados en el Boletín Oficial del Estado. Y el objeto social debe ser también el tipo. Tú puedes aportar tus propios estatutos si quieres algo especial o si quieres un objeto social redactado de manera personal para la actividad de tu sociedad, pero en ese caso no te beneficiarás de las tasas reducidas. A efectos fiscales, la sociedad limitada tributa por el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades se calcula ingresos totales menos gastos totales y lo que nos dé, que son los beneficios de la sociedad, tributa al 25% actualmente. Es un tipo fijo. Para las sociedades de nueva creación, los 2 primeros ejercicios en los que obtengáis beneficios tenéis una reducción de este impuesto de sociedades al 15% en los primeros 300.000 euros de beneficios. Si obtenéis más, ya tributáis al tipo normal del 25%. El IVA funciona igual que para la actividad del autónomo y luego un dato importante que debéis saber es que los socios de la sociedad en determinados supuestos tienen la obligación de darse de alta como autónomos societarios en este caso. Estos son los supuestos en los que como socio, como socia tendrás que causar alta en el régimen especial de trabajadores autónomos como autónomo societario. Siempre que seas socio trabajador y tengas más del 25% del capital social y ejerzas funciones de dirección y gerencia, debes darte de alta como autónomo societario. Si tienes más del 33% del capital social, también. Y si dentro del mismo núcleo de familiares hasta el segundo grado, de consanguinidad o de cónyuges, siempre que haya convivencia entre todos, tenéis más del 50% del capital social, también deberíais de daros de alta como autónomos societarios. Los socios que además sean administradores de la sociedad también tendrán que darse de alta como autónomos societarios en el régimen especial de trabajadores autónomos si tienen más del 33% del capital social o del 25% del capital social si realizan funciones de dirección y gerencia. Si no cumplís esos porcentajes de participación en el capital social, tenéis la opción de acogeros al régimen general asimilado. Aparte de la sociedad limitada o sociedad de responsabilidad limitada, existen otras formas jurídicas. Brevemente te las voy a presentar para que tengas una idea y puedas, si te interesan, buscar más información, asesoramiento o apoyo para profundizar. La sociedad limitada nueva empresa te permite constituir tu sociedad en unos plazos más cortos de tiempo, pero tiene una serie de requisitos. El número máximo de socios tiene que ser de 5, el máximo de capital social es de 120.000 euros, seguimos con el mínimo de los 3.000 euros de capital social. Tiene también especialidades en cuanto a la denominación social. La denominación social debe estar formada por el nombre y apellidos de uno de los socios seguido de un número de identificación, ¿vale? Esto hace que los trámites sean más rápidos porque digamos que os ahorráis ese paso de solicitar la denominación social en el registro mercantil, ¿vale? También debéis acogeros a los estatutos tipo y al objeto social tipo. También tiene una serie de incentivos fiscales esta forma jurídica. Tenemos también la sociedad limitada de formación sucesiva, que te permite constituir una sociedad sin contar con el capital mínimo requerido por la ley de 3.000 euros. Si optas por esta figura, debes saber que tienes una serie de obligaciones hasta llegar al capital mínimo de 3.000 euros. Estas obligaciones son del tipo limitaciones en el reparto de dividendos, limitaciones en las retribuciones de los socios, etc. Y ya cuando llegáis al mínimo de los 3.000 euros, automáticamente pasáis ya a tener la denominación de responsabilidad de sociedad limitada. También está la sociedad profesional, que puede tomar la forma de sociedad de responsabilidad limitada, de sociedad anónima o de sociedad limitada laboral. En ellas la mayoría del capital social debe estar en manos de socios profesionales. Se deben inscribir, aparte en el registro mercantil, en el registro de sociedades profesionales de su colegio correspondiente y su objeto social debe estar delimitado solo a esa actividad profesional. También necesitan de un seguro obligatorio.
Tenemos también la sociedad laboral, que puede tomar la forma de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada. Para constituirla se requiere un mínimo de 3 socios y más del 50% del capital social debe estar en manos de socios trabajadores. Tienen limitaciones a la hora de contratación de personal, no pudiendo superar en un 49% en las horas años trabajadas por los socios trabajadores las horas que contraten personal por cuenta ajena. Tienen también la obligación de destinar un tanto porcentaje a una serie de reservas obligatorias. Deben sacar una acreditación de sociedad laboral en el Ministerio de Trabajo e inscribirse en el registro de sociedades laborales. Y por último te hablo brevemente de las sociedades cooperativas. La sociedad cooperativa no tiene carácter mercantil y por ello no se inscribe en el registro mercantil, sino que se inscribe en el registro de sociedades cooperativas. Sin embargo, sí que tributan el impuesto de sociedades con un régimen especial. Tenemos cooperativas de primer y de segundo grado. Las cooperativas de primer grado están formadas por personas físicas, un mínimo de 3 miembros, y las de segundo grado están formadas por varias cooperativas. Una sociedad cooperativa son un grupo de personas que se unen en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para realizar una actividad empresarial en común que cubra sus necesidades y sus aspiraciones económicas y sociales y se caracteriza por tener un funcionamiento democrático. También tienen restricciones a la hora de contratación de personal y tienen la obligación de crear una serie de fondos de reserva especiales sobre los beneficios que obtengan en función de su actividad. Hasta aquí el resumen de las principales formas jurídicas, sus características, ventajas, desventajas y breve explicación de su funcionamiento. Si necesitas más información, siempre puedes solicitar cita de asesoramiento en nuestro servicio.